Una charla con los investigadores. Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Saludos y bienvenidos a los podcasts del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, un espacio diseñado para la difusión de la investigación nacional, latinoamericana e internacional del universo de la medicina intensiva en voz de sus propios autores. Los saluda su anfitrión Quetzalcóatl Chávez Peña, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. El día de hoy conversaremos con la doctora Erika Rivera Durón, especialista en medicina interna, subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico y con alta especialidad en terapia intensiva neurológica. Ella es adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y es jefa del área de donación nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy charlamos con respecto al tema muerte encefálica y manejo del potencial donante de órganos a la luz de las guías de práctica clínica mexicanas publicadas con el mismo nombre en el catálogo maestro de las guías de práctica clínica mexicanas en el año 2019, en el mes de diciembre. Muchas gracias, doctora Erika Rivera. Gracias por participar con nosotros y bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero que sea de utilidad esta guía para todos. Bien, entramos de lleno en materia, doctora Erika, y nos gustaría como primera pregunta, fuera tal vez un poco de la guía, pero sí del sumo interés probablemente de todos los intensivistas en este país, si nos pudieras dar un bosquejo muy general de lo que tenemos con relación a la muerte encefálica y al diagnóstico de muerte encefálica en este país, específicamente si se pudiera, ¿sí? Por intensivistas. Entendemos que parte de la Ley General de Salud establece que cualquier médico podría hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, parte de las recomendaciones que ofrece la guía es que algunos especialistas puntuales en el área traten de hacer o fueran los que participan de forma activa en el diagnóstico de la muerte encefálica. Entonces, no sé si exista algo de estadística, porque entendemos que es un tema complejo desde la perspectiva de datos y números claros, pero por lo menos un bosquejo muy general de qué pasa con la muerte encefálica en este país, cuántas personas con muerte encefálica no se diagnostican y eventualmente sus órganos sí se pierden y no pueden ser utilizados para la donación activa. Bueno, varias cosas importantes sobre la guía de práctica clínica. Primero que nada, bueno, pues es un término de lo de muerte encefálica, un término que no es tan viejo, al contrario, o sea, apenas el siglo pasado se hicieron y se crearon las definiciones. Eso es importante de decir. El comité que se hizo en Harvard, pues ahí reunía a varios especialistas, tanto del área médica como del área bioética, jurídica, para establecer que, bueno, las personas no solo morían por paro cardiorrespiratorio, sino también morían por muerte encefálica, ¿no? Entonces, los primeros estudios eran así de que, bueno, pues es un coma muy profundo con electroencefalogramas planos, pero que realmente no existía una definición como tal. Hasta ese momento, Llama publica que, bueno, pues que este comité dice que, bueno, pues que la gente también puede morir de muerte encefálica. A partir de eso y a partir de que ya tenemos los ventiladores mecánicos, pues podríamos tener ya a un cadáver asistido con ventilación mecánica. Esto, pues, después ya llevó a que estos órganos pueden ser útiles y ver la otra parte, ¿no? La parte de la donación. Pero bueno, así como ahora estamos tratando de hacer las guías de práctica clínica, que esta guía inicialmente empezó en el 2011 y fue una actualización ahora en el 2019, bueno, pues nuestra preocupación era de que no estábamos diagnosticando muerte encefálica, no solamente para la donación de órganos, sino no estábamos diagnosticando la muerte encefálica como para dar ya un diagnóstico definitivo y suspender los medios artificiales, ¿no? Eso es un problema básicamente porque pues gastas recursos, ¿verdad? Llenas las terapias intensivas con pacientes que no son recuperables. Y la otra es que, bueno, aquel paciente que pudiera donar sus órganos, pues tampoco le podrías hacer el diagnóstico de muerte encefálica previo a solicitar la donación. Entonces, pues son varias cosas que se van dando, que no somos el único país, sino que se dieron a lo largo del tiempo. Y la Academia Americana de Neurología, ellos comentan en el 2010
que debe de haber ya criterios para poder hacer el diagnóstico, sobre todo por clínica de muerte encefálica. Esos criterios han sido válidos y fue una reunión de expertos. Efectivamente, ahora que creamos la guía, pues usamos el nivel de evidencia, Gray, y bueno, pues ahí nos damos cuenta de que ese consenso que se hizo de la Academia Americana de Neurología, pues efectivamente era eso, un consenso, o sea, el hecho de una exploración neurológica basada primero en el estado de conciencia, segundo en lo de los pares craneales y las pruebas, por ejemplo, de la apnea, pues entonces ahí era donde ya teníamos como una base para hacer la exploración. Sin embargo, pues no hay evidencia de decir, oye, pues es que así no se hace el reflejo pupilar o cuántos hay estudios acerca de cómo se hacen los reflejos oculocefálicos, o sea, eso no existe, ¿no? O sea, existe ese consenso que se hizo por la escuela de explorar de esa manera al paciente neurológico, pero bueno, a lo largo del tiempo esos criterios nos han funcionado y 10 años después, pues se hace una revisión acerca de los criterios clínicos y siguen siendo válidos. Y hoy en día, si uno sigue esos criterios, pues tienes el 100% de confiabilidad, más aparte lo que nuestra ley dice, que tienes que hacer un estudio confirmatorio para muerte encefálica. Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, incluso la misma ANE en el 2010 establece que desafortunadamente no hay evidencia sustentable para la mayoría de las recomendaciones que ellos arrojan, ¿sí? Que hay una gran cantidad de escenarios falsos positivos que pudieran aparecer, ¿no? Con movimientos intermitentes de los pacientes en muerte encefálica, movimientos que pudieran simular respiraciones espontáneas y que a veces el clínico las considera como si fueran eso, y hay cierto temor al respecto, ¿no? De poder establecer muerte encefálica exclusivamente a base de estos criterios clínicos que sin duda alguna han prevalecido y que sin duda alguna prevalecen, particularmente en Estados Unidos, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, y que, bueno, en México, como efectivamente tú lo comentas, sigue habiendo ahí algunos bemoles con relación a la Ley General de Salud, particularmente en ese artículo 344, ¿no? Que cita que tendríamos que tener algún estudio en particular. Bien, entrando de lleno, doctora Erika, en materia, la primera pregunta es precisamente, ¿qué pasa cuando se genera una guía de estas características en donde la ausencia de información, ¿no? Y de ensayos clínicos aleatorizados es lo que prevalece? ¿Cómo se toman las decisiones con respecto a las recomendaciones que se van a arrojar, que pudieran ser eventualmente cuestionables al lector y sobre todo al lector que tiene un buen background en conocimiento en esta parte? O sea, ¿qué se le sugiere al lector en las guías, más allá de poderle dar a lo mejor una recomendación en un nivel de evidencia fuerte? No sé si nos puedes contar un poco del panel de gente que participó y cómo es NTEC, que desafortunadamente, hay que decirlo, ha sido criticado precisamente por eso, por la ausencia de una metodología muy palpable, ¿no? En la mayoría de sus guías de práctica clínica. Pues al principio cuando la creamos, la primera versión o la primera edición de la guía de práctica clínica, pues se reunió un grupo de expertos, tanto neurólogos, intensivistas, en aquel entonces también había gente dedicada a la donación de órganos, y bueno, esta vez que hicimos la actualización, bueno, volvieron a participar del mismo ámbito, algunos somos los mismos, sobre todo en terapia intensiva, y los neurólogos cambiaron. Y he de decir que ya es un tema que ha mostrado interés hasta por la Sociedad de Neurología. O sea, de verdad que es un poco complejo no hacer el diagnóstico de muerte encefálica, sino convencer a la gente que tiene que hacer ese diagnóstico, ¿no? Entonces, en esta vez se formó parte CNT, que nos convocó, había intensivistas, neurólogos, había neurocirujanos, gente del Centro Nacional de Trasplantes,
dedicada precisamente al hecho de pues tener que dar el mantenimiento del donante, porque pues ahora en esta guía hemos incluido parte de lo que es el cuidado del donante y otra vez volver a hacer con Cenetec, que ellos tienen mucha experiencia en buscar toda lo que fue la evidencia. La evidencia realmente en la clínica para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, pues no existe. O sea, fue una reunión de expertos y que se confirma en el 2010 que con esos criterios. En donde sí había evidencia era en todo lo demás. O sea, ¿qué es en todo lo demás? Saber quién iba a hacer el diagnóstico de muerte encefálica, que fuese un médico de preferencia, que tuviera conocimientos acerca de la muerte encefálica. O sea, no íbamos a pedir a lo mejor a un médico tratante, suponiendo que fuese un oftalmólogo, exigirle que se pudiera saber los criterios de muerte encefálica. O sea, no, queríamos que fuera gente del área crítica, gente de medicina interna, de pediatría, gente con una especialidad de neurología que estuviera más familiarizada o que tuviera el conocimiento un poco más sólido acerca de este tema, ¿no? Entonces, ellos buscaron, Cenetec nos ayudó muchísimo en buscar todo lo que era la evidencia y bueno, pues se hizo la evidencia de acuerdo pues a todo lo que se había publicado y nos dimos cuenta de que no había tanta, ¿no? No había tanta y bueno, eso es algo que se hace a nivel internacional. El simple hecho de saber si le haces, por ejemplo, una prueba de atropina o no se la haces, hay guías internacionales en donde no la hacen y hay otras guías en donde sí la cuentan, ¿no? El hecho de que la prueba de la apnea, que si son 8 minutos para hacer la prueba de la apnea o si son 10 minutos, pues tampoco, no existe evidencia de cuánto tiempo. O sea, se calcula, como lo hemos calculado siempre, que la retención de CO2 tiene que estimular el centro respiratorio y bueno, ¿no? Entonces, y las limitantes, que también en eso sí había un poco más de evidencia. ¿Cuáles son las limitantes para el diagnóstico de muerte encefálica? Pues que tuviera un trauma de cráneo, un trauma facial, un Guillain-Barré, o sea, todo lo que comentaste de que pueden alterar el diagnóstico, la sedación y todo, eso había un poco más de evidencia. Entonces, de a partir de ese grupo que se hizo, bueno, pues se formularon las preguntas y de las preguntas, bueno, ya se fue buscando toda la evidencia y en algunas son con unas recomendaciones que sí tienen mucho soporte y otras que efectivamente nada más son de buena práctica clínica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la guía de práctica clínica mexicana que en esta ocasión discutimos contesta a 15 preguntas clínicas basadas en esta parte de metodología PICO. Las primeras dos, pues ya comentadas previamente, ¿no? Si los criterios establecidos de muerte encefálica son suficientes para poder establecer, ¿no?, el diagnóstico de muerte encefálica, ya comentado, ¿no?, entre criterios de 2005 versus criterios de 2010 basados en la Academia Americana de Neurología, que son los que finalmente la guía establece que se deban seguir actualmente en este país para poder considerar al menos el diagnóstico clínico. La pregunta 2 establece quién debería de ser el médico encargado de poder establecer la muerte encefálica, y si bien la recomendación final dice que cualquier médico pudiera establecer el diagnóstico de muerte encefálica, si hay una sugerencia fuerte que médicos involucrados en las áreas afines a esto, pues sean los que participen evidentemente en el diagnóstico de muerte encefálica, por lo ya comentado. Finalmente, la tercera pregunta, y probablemente sea una pregunta bastante álgida, y me recuerdo hace 2 años que estábamos por ahí presentando en el Congreso Americano un trabajo con relación al uso de Doppler transcraneal en el diagnóstico de muerte encefálica. La mayoría de gente se preguntaba para qué hacer un estudio anciliar si no era necesario. Evidentemente, al entender que nosotros veníamos de otro país y que nuestras leyes lo pedían como un requisito indispensable y que sigue apareciendo, obviamente, en las recomendaciones, no solamente porque exista o no evidencia suficiente de que agregar un estudio de imagen tenga menor o no rendimiento diagnóstico, que entendemos que probablemente no sea indispensable hacerlo y solamente los criterios clínicos serían suficientes. Sin embargo, en este país está legislado y la pregunta va un poquito más orientada a la mejora política, y es ¿qué tanto interrumpe en este país el diagnóstico de la muerte encefálica el hecho
de que en la Ley General de Salud aparezca que obligadamente debemos tener un estudio de imagen y qué tanto interrumpe el flujo de diagnóstico, ¿no? A fin de cuentas, muchas de las veces se tiene la clara sospecha clínica de un paciente con muerte encefálica, pero poco acceso a los métodos auxiliares de diagnóstico, llámese electroencefalograma, llámese SPECT, llámese resonancia magnética, llámese angiografía de 4 vasos, Doppler transcranial, etcétera, etcétera. ¿Qué opinó el foro a este respecto y si se ha intentado tratar de legislar o obviamente sugerir a los legisladores que haya ciertas modificaciones en este respecto? Bueno, varias cosas que creo que son importantes y es que fíjate que nos da mucho miedo diagnosticar la muerte encefálica. Por alguna razón, el hecho, siempre yo pongo un ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo tengo apendicitis porque me duele la fosa ilíaca derecha y tengo datos de irritación peritoneal, bueno, probablemente esa apendicitis hasta no demostrar lo contrario. Así nos lo han enseñado, así lo exploramos y así lo hacemos y así dicen los libros. Pero me pregunto yo siempre si hay alguna vez que nos hayan enseñado en la carrera cuáles son los criterios clínicos para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, todo el mundo llega a hacer ese diagnóstico porque no, o sea, porque lo aprendes después, o sea, no lo aprendes desde que eres de pregrado. Entonces, aparte de que tenemos la falta de conocimiento de hacer el diagnóstico, pues nos da miedo cuando nos enfrentamos a tener que hacer un diagnóstico de muerte encefálica, si realmente nos estamos equivocando o no. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente en muchos países con la pura clínica es más que suficiente. Sin embargo, primero venimos de un país que es pues en desarrollo y que muchas de las cosas las tenemos como para que no me demanden, ¿no? O como para que no pase tal cosa, o para que yo pueda certificar como médico tratante la muerte encefálica, o si va a ser donante, pues tengo que como que aferrarme a algún estudio de gabinete, que yo pienso que eso fue lo que pasó al estar haciendo la legislación. Ahora, ya hemos avanzado porque antes eran 2 electros. Se cambió la ley y ahora es un electro o algún estudio de flujo. Ya hemos avanzado, o sea, tenía que hacer 2 electros y en tiempos diferentes. Entonces, realmente vimos que eso no era, pues, nada funcional y tendría que ser así. Ahora, sí es verdad que países hacen el diagnóstico por clínica. Sin embargo, te debe decir que existe la muerte del tallo cerebral que semeja mucho, ¿no? O sea, si tengo un infarto de toda la basilar, tengo infartado todo el tallo, el occipital, los hemisferios cerebelosos, bueno, pues entonces me da realmente un diagnóstico de muerte encefálica por clínica, ¿sí? Pero cuando yo le hago una angiografía, cuando le hago un Doppler, pues tengo circulación anterior. En otros países, a esos pacientes que tienen circulación anterior, pues han evolucionado más que nosotros y dicen, bueno, pues es que el daño es catastrófico, o sea, en determinado momento ese paciente, o sea, va a terminar falleciendo, pero ahora por parada cardíaca, ¿no? Entonces, a esos pacientes los catalogan con los puros criterios por el daño tan irreversible. Sin embargo, el hecho ahora de tener la ley que dice que tienes que hacer un estudio de imagen, de flujo, pues entonces ahora ya te detienes y dices, pues sí, sí tiene flujo anterior, aunque tenga la clínica de muerte encefálica, y eso no ha permitido pues hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, por una parte, yo pienso que se creó la ley para tener como una comprobación de la muerte encefálica, pero por otro lado, nos ha llevado a dejar a pacientes en estado vegetativo o a pacientes que realmente no tienen ningún pronóstico neurológico y que van a fallecer de todas por paro cardiorrespiratorio. Muy bien, muchas gracias. Parto a la pregunta 4, que probablemente sea una de las preguntas con relación a estos estudios de imagen. Arrojan en parte de las conclusiones un orden, ¿sí?, sugerido de qué estudio de imagen puedan hacer. La pregunta es con base a qué lo sugiere, ¿no? Porque ponen como número 1 electroencefalograma, como número 2 angiografía por tomografía computarizada, 3 angiografía de 4 vasos, 4 transcranial, etcétera.
que de repente deja un poco a la incertidumbre. Bueno, ¿de dónde se sugiere este orden? ¿Es por factibilidad, es por practicidad, es por disponibilidad que tienen las unidades o es basado en algo más? Fíjate que para eso sí tuvimos que hacer lo que reunir a los expertos, sobre todo en donación cadavérica. ¿A qué va por esto? Todos los pacientes que son donantes, pues tenemos que hacerles el diagnóstico de muerte encefálica. Y aparte de nuestra ley, pues está el reglamento de la Ley General de Salud y muchas de las instituciones, incluyendo el IMSS, pues tienen su manual de procedimientos para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, eso sí es por consenso, la verdad es que es por consenso. Nos hemos dado cuenta que las unidades médicas lo que más tienen es el electroencefalograma. O sea, eso fue un consenso entre el IMSS, la Secretaría de Salud, de los que estábamos formando este grupo, y entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo más disponible? Pues es el electroencefalograma. O sea, es lo que más hay. De la angiotomografía seguiría el segundo estudio que más disponible hay. Aquí la cuestión es que para hacer una angiotomografía de 4 vasos requiere un inyector automático y requiero que el medio de contraste viaje a una velocidad de más de 6 mililitros por segundo. O sea, no lo puedes hacer de manera manual. Entonces, siempre pedimos que una angiotomografía se debe de hacer como se debe de hacer, o sea, con el inyector automático. Entonces, a lo mejor podemos tener tomógrafos en las unidades, pero tener un inyector es lo que nos hace falta, o tener los insumos que son las jeringas, ¿no? Entonces, precisamente por eso se dio esa sugerencia y sí quiero ser muy clara que esta, pues, es una guía, ¿no? O sea, el nombre lo dice, o sea, no, si en tu hospital, a mí me decían, dice, pues es que yo tengo gamagrama, o sea, ocupa el gamagrama, o sea, no es necesariamente que tengan que hacer un electroencefalograma, eso lo decimos primero por disponibilidad, segundo porque tenemos la mayor parte de los neurólogos que en las unidades médicas que pudieran leer un electroencefalograma, y tercero porque, por ejemplo, Doppler transcraneal es completamente operador dependiente. Es una buena herramienta ya que nosotros usamos como intensivistas, pero es completamente operador dependiente. Y cuando vas a certificar una muerte encefálica, todo el mundo dice, bueno, sí, pero no tengo ni algo que me Papel que respalde me que no sé hacer, respalde. Doppler transcraneal, ¿no? Entonces tú dices, pero pues yo he hecho no sé cuántos Doppler, he estado viendo a los pacientes en la terapia neurológica, me considero capaz, sí, pero cuando ves la parte de que va a ser donante, ahí es donde te detienes y dices, híjole, pues no tengo. Y la verdad que en nuestro país tampoco existe alguien que te certifique que realmente estás haciendo Doppler transcraneal como es, ¿no? Entonces, eran como las cosas que pusimos en la balanza de los pros y los contras. Hay otra de las cosas, ¿no? La resonancia magnética, la angioresonancia te pudiera ayudar muchísimo, pero en costo, el estudio más caro para hacer es la angioresonancia. Entonces, ahí igual, ¿no? Pero lo que dejamos abierto y lo que sí quiero que quede claro es que lo dejamos abierto para saber cuál es el estudio ideal. Ejemplo, si yo tengo un paciente que a lo mejor que ahora ya no tenemos tiopental, pero que tenemos tiopental y duramos mucho tiempo con tiopental, no le puedo hacer un electroencefalograma porque ya tiene pues mucho tiempo bajo el fármaco y la vida media es muy larga. Entonces tendré yo que esperar casi varios días para que se eliminara el fármaco, entonces no me conviene, yo quiero hacer el diagnóstico ahora, quiero hacer el diagnóstico porque tengo la clínica, por lo tanto, pues mejor me iría para un estudio de flujo, ¿no? Pero si, por ejemplo, no tengo angiógrafo, y bueno, pero si tengo angiotomografía, pues hago una angiotomografía, o sea, como que lo dejamos abierto más para disponibilidad, más para lo que se sienten a gusto o lo que tengan más capacidad de poder hacer. Ejemplo, ustedes en Guadalajara hacen Doppler transcraneal y no me queda ninguna duda de que ustedes pueden certificar la muerte encefálica y tienen un estudio para certificar la muerte encefálica por Doppler transcraneal, que es el primer estudio en América, ¿no? O sea, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes se sienten con toda la confianza de poder hacer un Doppler transcraneal sin ningún problema y no necesitarían ni de angiotomografía, angioresonancia o un electroencefalograma. Muy bien.
¿Tienen ustedes alguna estadística, tanto dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto de Neurología, de cuántas de las certificaciones de las muertes encefálicas están siendo dadas por intensivistas en este país? Digo, entiendo que probablemente el número no esté claro, no sea fácil de establecer, pero digo, finalmente la audiencia que tenemos en general, ¿no? Y esto viene de una organización de intensivistas que es el Colegio Mexicano, y la pregunta sería un poco orientada a saber si es realmente el intensivista alguien que está haciendo un parteaguas en esta parte del diagnóstico de la muerte encefálica, o definitivamente somos los que damos un paso para atrás y decimos, no, pues yo no lo certifico, no habla con el neurólogo, el neurocirujano, habla con el médico tratante eventualmente, etcétera. Fíjate que no, fíjate que pasa lo contrario de lo que me estás diciendo. Yo creo que el que hace el parteaguas de todo esto es el médico intensivista. O sea, el médico intensivista es el que tuvo el decir, bueno, tengo un paciente con datos clínicos de muerte encefálica, pero también quiero hacer lo de la donación de órganos. Yo creo que ese fue el punto de decir, oye, pues tenemos que juntarnos para hacer unas guías de práctica para poder ayudar a hacer el diagnóstico más fácil, porque lo que necesitamos son donantes multiorgánicos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue, y te voy a poner el ejemplo más sencillo. Las empresas de Doppler transcraneal buscan muchísimo más a los intensivistas que a los neurólogos y a los neurocirujanos. O sea, es decir, que a lo mejor para otros países es tan fácil agarrar el Doppler transcraneal, un neurólogo o un neurocirujano, pero para nosotros en México, de verdad que el intensivista es el que más agarra el Doppler transcraneal. O sea, en ese sentido, yo diría, bueno, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque creo que estamos un poco más sensibilizados a decir, bueno, a este paciente es recuperable, no es recuperable, y tengo que dar algo más, ¿no? Algo más que sería, por ejemplo, la donación de órganos. Hasta ahora, el que hace más, bueno, aquí también te voy a comentar alguna situación. La primera causa de mortalidad en pacientes jóvenes en nuestro país sigue siendo el traumatismo craneoencefálico. O sea, todas las unidades de terapias intensivas que son polivalentes, pues tienen un gran número de trauma. Entonces, eso es importante porque el intensivista sí es el que los está manejando y los que están como más en contacto con ese tipo de pacientes. Sí se apoyan de los neurólogos, se apoyan de los neurocirujanos, y una de las cosas que nosotros cambiamos en la guía es precisamente decir, o sea, lo vamos a abrir a personas que estén capacitadas para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica, porque la norma de procedimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social forzosamente tenía que tener pues, la opinión del neurólogo, del neurocirujano. Y cuando nosotros dijimos, bueno, pues es que con que me den el reporte de la angiografía, de la angiotomografía, más aparte lo que yo he revisado como médico tratante, pues puedo empatar los dos y puedo hacer la certificación de la muerte encefálica. Entonces, no tenemos estadísticas, pero yo sí creo que él es el intensivista el que ha impulsado todo esto. Es más, los intensivistas han hecho reuniones con los neurólogos para tratar de decirles que, bueno, pues que efectivamente no requerimos completamente de ellos para poder hacer el diagnóstico. Sí, claro que de repente las terapias intensivas se vuelven un servicio interconsultante, incluso de imagen, ¿no? Nos ha pasado, Doppler transcranial, para diagnosticar no solamente muerte encefálica, sino ayudar al manejo de otras condiciones, incluso a veces por los mismos servicios de neurocirugía. Muy bien, pues es una buena noticia, al menos desde la perspectiva de que el intensivista está haciendo o está participando activamente y eventualmente puede volverse el parteaguas, ¿no? Una condición que no nos alegra que se diagnostique recurrentemente, pero que definitivamente tiene repercusiones, sin duda alguna, tanto en el pronóstico de los individuos, en el sobrellevar de las familias y eventualmente, ¿no?, en la posibilidad de corregir algunas otras patologías en personas que tienen daño crónico y terminal a algunos órganos. Bien, en la pregunta 7 en adelante establecen ahora sí parte de lo que es el manejo del potencial donador, ¿no? Algunos puntos álgidos probablemente que en el mundo sigan sin resolverse porque pues evidentemente no hay mucha evidencia, pero sí hay
recomendaciones, algunas de ellas fuertes. La primera, sin duda alguna, con el manejo de líquidos en el paciente potencial donador, ¿no? La administración de líquidos, y probablemente no me enfoco en el tipo de líquido, que muy probablemente tengamos mucha evidencia sustentable que los almidones no serían el mejor escenario para estos pacientes, sí las soluciones cristaloides, probablemente soluciones balanceadas, pero sí la utilización de análisis de contorno de onda de pulso, la utilización de predictores dinámicos de respuesta al volumen en los pacientes potenciales donadores. ¿Qué sugieren ustedes como foro o como grupo de expertos que estaban haciendo esta parte de la guía? ¿Sugieren su utilización? ¿Sugieren el manejo empírico de líquidos o irse con un manejo más conservador de líquidos ante la posibilidad de incrementar la cantidad de órganos que se puedan donar? Aquí varias cosas importantes. Una de ellas es que, bueno, ahora que hemos juntado las dos cosas, hemos visto que pues que tenemos que tener una comunicación directa, sobre todo para aquel paciente que es el potencial donante de órganos, con el coordinador hospitalario de donación. Aquí entra esa figura muy importante porque, o sea, nosotros como médico tratante sí podemos hacer la certificación de la pérdida de la vida, pero no podríamos hacer la petición a la donación. Es más, está contraindicado, ¿no? Hablar con la familia sobre donación y también que participe. Sin embargo, primero que nada, fue un golpe el decir que un paciente donante tenía que entrar a la UCI, ¿no? O un potencial donante. Todo el mundo decía, no, pues hasta que la familia te diga que sí. Bueno, y si la familia vive lejos y aquí a que regrese ya se me deteriora el paciente, ¿no? Entonces, cambiar el chip de decir que todo aquel paciente con daño neurológico severo tendría que entrar a la UCI como potencial donante o paciente con la clínica o con que va para allá, Glasgow de menos de 7, que tiene que estar en la UCI por dos cosas. Uno, o por el manejo, o otro, porque sería potencial donante, dependiendo pues de su evolución, ¿no? Entonces, ese choque primero fue importante, ¿no? Segundo, muchos decían, oye, o sea, no me digas que voy a ingresar a un cadáver cuando tengo una lista súper enorme esperando, ¿no? Esperando la terapia, que soy la única terapia y que tengo varios pacientes en espera de entrar. Y tú vienes y me pides que entre a un cadáver, bueno, pues esa era otra, ¿no? O sea, la falta o la insuficiencia de camas, ¿no? Y finalmente, el hecho de que estábamos perdiendo órganos por la falta del cuidado, ¿no? Entonces, ahora lo que hemos hecho es tener así como la premisa, un cadáver que va como potencial donante, sí o no, me lo acepta la familia porque no he hecho la petición todavía, bueno, pues entonces a ese hay que cuidarlo como si estuviera vivo. O sea, los parámetros son los mismos que un paciente que estuviera vivo, ¿no? O sea, lo mismo, parámetros hemodinámicos, si quieres hacerle parámetros por ultrasonido, o sea, cuídalo como si estuviera vivo. Aquí la otra cuestión es, ahora sí, sus peculiaridades. ¿Cuáles son sus peculiaridades? Uno, que los almidones, pues sí, nos causaba más daño intersticial renal, igual que las gelatinas, y no por en ese momento, sino era un retraso en la función del injerto. O sea, se retrasaba hasta en el 33% el retraso en la función del injerto. Dos, al paciente que tiene diabetes insípida, ponle agua. O sea, ponle agua, o sea, no te quedes corto. O sea, esos pacientes te van a hacer diabetes insípida y tendrás que ponerle cristaloides de preferencia, ¿no? El sodio es muy importante de que no se eleve, precisamente porque se ha visto un poco más de rechazo en pacientes con hipernatremia arriba de 150, sobre todo en trasplante hepático. Pero ahora viene la otra cuestión. ¿Cuál es la otra cuestión? No, pues que hay que donar pulmón. Y para donar pulmón también igual tienes que restringir los líquidos. Entonces, de verdad, que nosotros creemos que una manera de que nosotros los intensivistas podamos aprender es que conozcamos los criterios para poder ser donante de qué, ¿sí? O sea, si es un paciente que ya tiene sodio de 180 y no lo has podido bajar, olvídate del hígado, ¿no? O sea, pero si es un paciente que va a donar pulmón, pues trata de llevártelo nada más, lo más seco que sea posible, solamente para que la función renal esté conservada. Entonces, para eso sí tenemos muchas herramientas, sí tenemos manera de estar midiendo los líquidos y lo que menos interesa, porque también eso nos ha pasado,
que nos dicen, ¿por qué le pones glucosada? Bueno, pues es que lo que más nos interesa ahorita ya es el cerebro, ¿no? O sea, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa ese cerebro que haga más edema cerebral si que lo que interesa es bajarle el sodio para que pueda donar hígado? Y cosa importante y que creo que es también una manera de saber y de involucrarse en el proceso, es que cuando viene el médico trasplantólogo, se dirige a nosotros y nos dice, oye, ¿cómo ha estado la hemodinamia? Oye, ¿cuánto se te subió el sodio? ¿Lo has logrado bajar? Oye, ¿cuánto ha orinado? Oye, ¿le pusiste diurético? ¿Utilizó desmopresina? O sea, ya se dirige a nosotros, algo que antes no pasaba, ¿no? O sea, no teníamos participación en el proceso del trasplante, pero pues ahora somos una pieza importante para poder decidir. Entonces, nuestras conclusiones ahí es, trátalo en normovolemia. Efectivamente, si el paciente orina más de lo necesario, reponle. La principal solución, cristaloides, porque de eso sí había evidencia, ¿no? Entonces, pues fueron unas recomendaciones que no creo que hayan sido tan difíciles, pero que sí se sustentaron un poco más con evidencia. Muy bien. Avanzo rápidamente a puntos tal vez álgidos también para el intensivista, como puede ser más allá de la evaluación hemodinámica, el uso de soporte vasopresor y específicamente, ¿no? Tratando de identificar qué tipo de donación va a tener el paciente. Me parece muy prudente esta recomendación que probablemente no está escrita, pero tal vez el incrementar el conocimiento en los criterios de donación probablemente pudiera incrementar el conocimiento también en el manejo más puntual de los pacientes, ¿no? Que no es raro que en México nos pase, sobre todo si somos receptores de pacientes, valga la redundancia, receptores de órganos, ¿no? Que de repente, oye, ¿y quién le donó? Pues quién sabe. ¿Qué tenía el cadáver? Pues quién sabe, ¿no? Incluso criterios pronósticos también para la sobrevida de los injertos que se han establecido, ¿no? Aquellos pacientes que hacen muerte encefálica por eventos cerebrovasculares, ¿no? Versus pacientes con lesión traumática cerebral, etcétera. Bien, desde esa perspectiva, probablemente un punto álgido sea el uso de norepinefrina en estos pacientes, ¿no? En escenarios muy puntuales, particularmente por esta disminución del flujo esplácnico y probablemente por incremento en la presión hidrostática del capilar pulmonar y la o posibles eventos adversos sobre el riñón, el pulmón potencialmente donador. Y probablemente la norepinefrina sea el vasopresor que los intensivistas más utilizamos a raíz de muchos modelos clínicos, ¿no? Ya publicado por De Baker desde el 2010, ¿no? El uso de norepinefrina como la primera amina vasoactiva por la menor incidencia de arritmias, etcétera. Pero aquí sí hay cierta sugerencia, cierta tendencia a recomendar el uso de dobutamina y o en algunos escenarios vasopresina, tal vez como uno de los principales vasopresores en el potencial donador. ¿Qué nos puedes argumentar un poco de este apartado muy puntual? Bueno, varias cosas. Los criterios, por ejemplo, para donación de corazón en otros países se lleva hasta los 50 años. Desafortunadamente en nuestro país, pues el equipo que más ha tenido experiencia sobre trasplante de corazón es el Hospital General de la Raza y nos ha aceptado hasta 42. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque realmente yo creo que la experiencia de otros países en extender los criterios en cuanto a la edad, en cuanto al número de aminas que ocupas y en cuanto a las dosis de las aminas, es totalmente diferente a lo que manejamos nosotros aquí en México. Entonces, aquí en México los criterios todavía son un poco más conservadores, es decir, ejemplo, ¿no? Si yo tengo dobutamina 10 microgramos, pues no toman ya, más de 10 ya no toman corazón, ¿no? A pesar de que tenga 25 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo que la experiencia, sobre todo, no es de criterios extendidos todavía en nuestro país, sí tengo que decir que tuvimos que hacer ese ajuste, sobre todo a usar norepinefrina, a usar dobutamina, por ejemplo, cuando el paciente que tiene muerte encefálica va a tener una disfunción miocárdica, ¿no? Entonces, y que no es propia porque el corazón esté mal, o sea, es propia de la cascada de catecolaminas que existe, es propia de la misma muerte encefálica. Entonces, a lo que voy es de que, o sea, el decir tengo dobutamina pareciera ser que ya no vas a tomar corazón porque está mal. No, o sea, tengo dobutamina porque estoy teniendo los efectos de la muerte encefálica,
sobre el aturdimiento miocárdico y estoy diciendo a ti, equipo de trasplantes, que con eso ha mejorado y que por lo tanto puede ser un criterio para que tú lo tomes, ¿sí? Entonces, la verdad es que la butamina solamente la vamos a ocupar en caso de que tenga disfunción y que nosotros lo podemos diagnosticar con eco. Entonces, la diagnosticamos con eco, vemos que realmente tiene una disfunción sistólica o diastólica, ponemos la dobutamina, ha mejorado, bueno, entonces ahora sí te puedo a ti, equipo de trasplantes, decir que está, pues, es solamente por efecto de la muerte encefálica, ¿no? Claro que hay criterios que ya no ocupamos, ejemplo, ¿no? Antes decíamos, ponle enzimas cardíacas para que no, lo vengan a valorar. No, pues ahora es el ecocardio para todos los pacientes y dependiendo de eso y de cuántas aminas has ocupado es como se valora, ¿no? Se valora si sí o no, o si está muy hipocinético, bueno, pues ya el equipo no lo toma. Pero a lo que voy es de que dejamos la dobutamina solamente para disfunción miocárdica, dejamos norepinefrina como vasoconstrictor y no importa, a lo mejor podamos perder el corazón, pero no perdamos hígado y no perdamos riñón. O sea, de todas maneras tenemos que recuperar algo de esos órganos. Muy bien, ya para finalizar, ya por cuestiones de tiempo, obviamente, del podcast, me gustaría nada más brevemente los comentarios con relación a algo que estresaba mucho eventualmente al clínico en el tratamiento, ¿no? Que era el uso de hormonas tiroideas, esteroides, que siempre uno andaba preocupado de dónde iba a sacar los frascos de T3, ¿no? Que son difíciles de conseguir aquí en México. Y bueno, que al final de cuentas, en general, el mundo establece algunas condiciones muy particulares, tal vez la inestabilidad hemodinámica como una consideración así administrarlos. ¿Por qué? Porque el impacto que puede llegar a tener tanto en la cantidad de órganos que se pueden ofrecer y o eventualmente en la disfunción del injerto. Respecto a hormonas tiroideas, efectivamente, solamente las vamos a ocupar en aquellos pacientes que ya tengamos inestabilidad hemodinámica, pero la recomendación es que fuese una administración intravenosa. Sin embargo, en México es muy difícil de conseguir hormona tiroidea. Hemos dejado solamente que aquellos pacientes que sean hipotiroideos y que ya usen la hormona, se les continúe la hormona por vía oral. No tiene caso desde un punto de vista farmacológico el hecho de que iniciemos hormona tiroidea a aquel paciente que no ha tenido previamente un hipotiroidismo, porque el efecto va a ser hasta dentro de una semana. Lo que sí recomendamos es que una vez que se haga el diagnóstico de muerte encefálica, si el paciente va a ser donante, se haga la procuración lo más rápidamente posible para que no tengamos estos problemas de inestabilidad. Entonces, sí queremos y hemos hecho muchos esfuerzos para que las donaciones no pasen más allá de las 48 horas después de haber diagnosticado la muerte encefálica. Ahora, en tiempo de pandemia, el saber que en el protocolo vamos a tener que hacer PCR, etcétera, y sobre todo, por ejemplo, ir al Ministerio Público en casos médico-legales, pues eso nos da un margen muy pequeño y podemos tener inestabilidad, pero realmente la hormona tiroidea solamente la recomendaríamos en aquellos pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica y de preferencia IV, si no, vía oral no tendría ningún caso. Bien, muchas gracias. Y ya para finalizar, doctora Erika, la última pregunta no va con relación a parte de la guía, pero sí va con relación a nuestra epidemiología actual y nuestro escenario actual. ¿Qué ha sucedido con COVID-19 y obviamente pues la cantidad de trasplantes que ha habido en este país en este momento? Hay algunos documentos publicados en cómo COVID va a afectar o ha afectado ya negativamente con relación a la cantidad de donaciones que se están haciendo y obviamente cómo probablemente parte de los criterios para poder hacer una donación se vayan a incrementar con relación a tener pruebas PCR, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué nos pudieras comentar de esta parte? Obviamente desde tu perspectiva, pues como coordinadora, ¿no? Nacional ahí de trasplantes. Bueno, una cosa es que esta pandemia afectó a todos, o sea, el número de donantes y de trasplantes se redujo. Para nosotros que tenemos la estadística en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
cayó un 72% nuestra productividad. Solamente, entonces, el hecho de volver a recuperarnos nos ha costado mucho trabajo. Y aquí van varias cosas que sí quiero hacer hincapié en el sentido de que nuestros protocolos para donantes y para receptores han cambiado. A los donantes multiorgánicos, a todos se les pide de preferencia tener una tomografía con ventana pulmonar para saber si tienen infiltrados y una prueba de PCR negativa. O sea, si no tienen infiltrados y PCR negativa, va como donante. Para los pacientes en parada cardíaca, solamente con PCR, no requerimos de hacerle una tomografía. Y para los pacientes, para los receptores, perdón, tanto de cadáver como de vivo, pues también igual requerimos una prueba de PCR negativa. No se recomienda hacer pruebas rápidas, precisamente porque las pruebas rápidas son falsos negativos en aquellos pacientes que estén asintomáticos. Por lo tanto, siempre tienen que hacer pruebas PCR. Eso nos ha limitado más todavía, ¿no? O sea, una prueba de PCR en un paciente donante es una urgencia y es difícil conseguir a lo mejor en 8 horas una prueba de PCR, pero es lo que se requiere, ¿no? Otra de las cosas es que la procuración tiene que ser en áreas libres de COVID, es decir, no puedo tener un quirófano mixto, híbrido, o sea, no, tiene que ser en áreas libres de COVID y también para los trasplantes. Recordemos que los pacientes trasplantados tienen un porcentaje mayor de adquirir COVID que el paciente que no tiene inmunosupresión. Entonces, el hecho de tener áreas aisladas, personal médico que no tenga tanto contacto en áreas COVID como personal de enfermería, eso pues ha hecho muy compleja la situación. Y lo que hemos visto ahora en el último mes es que hemos dejado muchas enfermedades sin tratar, es decir, los pacientes que tenían a lo mejor un tumor cerebral ahora vienen demasiado tarde, ¿no? O sea, entonces hemos tenido muchísima contraindicación médica, mucha contraindicación, el paciente que está séptico por gérmenes multiresistentes, el paciente que tiene neoplasias que al inicio a lo mejor en un estadio 1 pudieron haber donado y ahora los tenemos en estadio 3. O sea, todo eso ha hecho pues y ha repercutido mucho en el número de donantes y en el número de trasplantes. Y una de las cosas también igual que repercute es que por el hecho del confinamiento hemos tenido menos accidentes, que por una parte está bien, ¿no? O sea, la gente no salió, menos accidentes que eran nuestros donantes ideales, ¿no? Los de traumatismo craneoencefálico y jóvenes. Y sin embargo, pues ahora los hospitales de trauma pues tienen menos accidentes y menor número de donantes. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a dar ya por concluida esta versión del podcast en esta ocasión. Queremos agradecer de forma muy especial a la doctora Erika Rivera Durón. Ella, ya comentamos, coordinadora y jefa del área de donación nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, intensivista, neurointensivista, adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias por la participación, doctora Erika. Muchas gracias por todos los comentarios y gracias a todos ustedes por escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión de los podcasts del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Recuerden, un espacio diseñado para la difusión de la investigación nacional, latinoamericana e internacional del universo de la medicina intensiva en voz de sus propios autores. Muchas gracias y hasta la próxima. Una charla con los investigadores. Colegio Mexicano de Medicina Crítica.